podemos ir comenzando. Nuevamente, buenas noches. Un gusto, Ana, desde México. Qué bueno que puedas estar aquí hoy día. Y bueno, a todos los que nos están viendo también por Facebook Live, están presentes. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, voy a empezar a compartir. Tenemos bastante información para compartir. Bien. Bueno, quería comenzar hablándoles de un caso. Siempre me gusta introducir un tema de los que vengo trabajando con algún caso que pueda ser de interés y que ayude a graficar lo que aquello de lo que vamos a hablar, ¿no? Y a este caso le he titulado El año que viví en peligro. Y bueno, por las imágenes ya intuirán que se refiere a la pandemia que estamos todavía experimentando, ¿no? Es una persona, una jefa de enfermeras, que pide una consulta. Esto hace más o menos unos 7 meses aproximadamente, una videoconsulta. Ella se encuentra en otra parte del Perú, yo estoy acá en la ciudad de Trujillo. Ella me refiere que ha estado un año aproximadamente en una sala COVID trabajando, o sea, desde que comenzó la pandemia, ella estuvo atendiendo pacientes con esta dolencia. No toma durante todo ese tiempo conciencia del peligro al que estuvo expuesta. Por diversas razones, ella no se dio cuenta que podría haberse contagiado y que podría, no es que no se dio cuenta, sino que no le dio, digamos, el lugar o la importancia, o no se asustó lo suficiente por el hecho de estar trabajando prácticamente todos los días con pacientes contagiados, ¿no? Y por más que se hayan tomado las medidas de seguridad, ustedes saben que ha habido bastante personal de salud que se ha enfermado y bastantes que han fallecido, ¿no? Entonces ella no toma conciencia durante ese proceso de trabajo, simplemente va y hace su trabajo un poco como ¿cómo decirlo? En piloto automático, si se quiere, ¿no? Pero cuando toma conciencia de esto, aproximadamente unos 6 meses o 7 meses después, empieza a sentir la pegada, como decimos. Empieza a experimentar problemas de sueño, irritabilidad, tristeza, se empieza a alejar de su familia. Bueno, principalmente vive con una hija, pero empieza como que a aislarse un poco, probablemente por la sensación de malestar que experimenta al darse cuenta que ha estado, como me dijo ella misma, luchando una guerra sin haberse percatado. También se siente distanciada de los pacientes que está tratando y experimenta cierto temor de volver al trabajo y a no ser competente como lo era antes, ¿no? Porque por los síntomas que estoy expresando, ella pidió, bueno, no pidió, fue a buscar ayuda psiquiátrica y a través del psiquiatra que la trató, obtuvo un descanso médico, ¿no? Y estaba aproximadamente un mes sin ir a trabajar. Pero ese descanso médico ya se le estaba, digamos, terminando y tenía que volver, ¿no? Bueno, claro, ahí está lo que mencioné. De pronto me di cuenta que estuve en medio de una guerra. Por eso le decía el año que viví en peligro, un poco haciendo referencia
a una película que se titula de una manera parecida, ¿no? El año que vivimos en peligro. Bueno, voy a dejar este caso aquí temporalmente, lo vamos a tocar más adelante en algunas otras oportunidades. Ahora quiero hablarles un poco de un taxi, como decimos aquí en el Perú, una carrerita, ¿no? Cuando queremos que un taxista nos lleve a alguna parte. Si una persona, si ustedes fueran taxistas, hagan de cuenta que fueran taxistas que viven haciendo taxi, tienen su vehículo, y una persona les pide que quieren que los lleven a alguna parte, ¿ustedes qué necesitan saber? ¿Qué necesita saber un taxista para poder hacer su trabajo acerca de lo que quiere este señor, ¿no? Esta persona que le está pidiendo que le haga la movilidad? Por ejemplo, podríamos hacerle esta pregunta: ¿por qué no quieres quedarte donde estás? ¿No? Imagínense que ustedes le dicen, acelerita, maestro, y de repente la persona, el taxista les pregunta, pero ¿por qué no te quieres quedar donde estás? ¿Me puedes dar una razón para entender por qué no te quieres quedar? ¿O qué te llevó a estar donde ahora estás? ¿Donde estás ahora? Podría ser una pregunta interesante esa. De repente les podría servir como taxistas a ustedes. ¿O cómo se siente estar donde estás? ¿Podría ser útil para el trabajo? ¿Mm? Tengo más preguntas. ¿Qué te impide ir tú solo a donde quieres ir? Bueno, si el lugar donde quiero ir está al otro lado de la ciudad y es una ciudad enorme, digamos como Lima o como Ciudad de México, bueno, de repente ir solo puede ser complicado, sobre todo si no conozco y no tengo la movilidad, ¿no? ¿Por qué quieres ir ahí? Estas preguntas podrían ser útiles. ¿Por qué quieres ir ahí? ¿Mm? ¿Qué pregunta necesito saber o hacer, perdón? A ver, creo que acá por el chat ya alguien me dijo algo. Lersey, ¿no? ¿A dónde quieres ir? Claro. Si no pregunto eso, pues probablemente no voy a poder hacer bien mi trabajo, no voy a poder ser de utilidad. Tenemos que preguntarle, hipotético pasajero, ¿a dónde quieres ir? Ahí hay una coincidencia con Lersey, ¿no? ¿A dónde quieres ir? Esa sería la pregunta de un taxista que más o menos sabe hacer su trabajo. ¿Mm? Y si no tiene la dirección, supongamos que la persona dice, bueno, mire, quiero ir a, no sé, a la Embajada de Perú en México. Allá. ¿Y la dirección? No, no sé. Bueno, ¿qué sabes de ese lugar a donde quieres ir? ¿Te han dicho más o menos dónde queda? Mm, bueno, queda en un sitio donde hay muchos árboles, me han dicho, y hay casas estilo antiguo, y de repente es un barrio más o menos elegante, ¿no? De clase más o menos acomodada, y por ahí cerca me dicen que hay una laguna, ¿no? Donde la gente pasea en botes, etcétera. Puedo irle describiendo más o menos las referencias que me han dado, si es que no logro tener a la mano la dirección, o de repente la perdí, o simplemente me olvidé de la dirección. Entonces le podemos describir eso, ¿verdad? Y tal vez el taxista pudiera orientarse, ¿sí? Si es un taxista que sabe hacer su trabajo, debe conocer la ciudad. ¿Mm? Por consiguiente, claro, si eres un taxista con experiencia, como dice el ERSEC, sabe dónde es. Dicen, ¿no? Que, por ejemplo, los taxistas de Londres, para poder obtener la licencia de taxistas, tienen que aprenderse de memoria todas y cada una de las calles de la ciudad, incluyendo callejones, ¿no? Callejuelas, todo, ¿sí? Entonces, si no te sabes tú
dónde dónde queda la ciudad o dónde queda tal o cual calle, pues no vas a obtener la licencia, ¿sí? Por más que haya GPS, por más que puedas tener un plano, un mapa de la ciudad, tienes que aprendértelo de memoria. Entonces, ¿qué presupone que nosotros le hagamos esas dos preguntas a la persona? ¿No? ¿A dónde quieres ir? Y en caso de que no sepa la dirección, ¿qué sabes de ese lugar a donde quieres ir? ¿Me lo puedes describir? ¿Qué presupone? Que la persona sabe, ¿no es cierto? Entonces, nosotros presuponemos que la persona sabe. Partimos de allí, que la persona sabe y que por consiguiente podemos obtener esa información preguntándole. Y recién allí, nosotros podemos poner en marcha nuestro taxi. Porque si la persona ni bien se sube al taxi, nosotros arrancamos y le preguntamos, no sé, 20 cuadras después a dónde quiere ir, de repente resulta que el lugar a donde quiere ir está en la dirección contraria o simplemente no sabe. Pues entonces vamos a tener que parar y preguntarle, porque si no vamos a empezar a dar vueltas sin sentido, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, el taxista tiene que presuponer que la persona sabe a dónde quiere ir y recién allí pone en marcha su taxi. ¿En qué se parece ser taxista a alguien que practica la terapia breve centrada en soluciones? Algún malo podría decir, ¿no? Como a veces se dice aquí en el Perú, que tal vez como no consigue chamba va a tener que hacer de taxista. Pero no me refiero a eso, ¿no? ¿En qué se parece ser taxista con la terapia breve centrada en soluciones? ¿Mm? A ver, Lersey nuevamente nos dice que la persona sabe más o menos a dónde quiere llegar. Exacto. La persona sabe más o menos a dónde quiere llegar, ¿sí? Nosotros, desde este enfoque centrado en las soluciones, presuponemos que la persona sabe a dónde quiere ir con la terapia, al igual que el taxista presupone que el pasajero sabe a dónde quiere ir. Si no lo tiene con dirección exacta, por lo menos sabe, ¿no? Oiga, jefe o maestro, ¿no? Lléveme a algún lugar donde se coma bien, barato y limpio. No sé si ustedes alguna vez han llegado a una ciudad así medio en plan de mochilero, sin haber hecho reservas en hotel ni nada, y de repente le dicen al taxista, un buen hotel que usted conozca, que sea limpio, donde no haga mucha bulla, que esté relativamente cerca y que no cobren demasiado, y probablemente el taxista puede que conozca varios sitios, ¿no es cierto? Más de uno, tal vez. A ver, ¿qué me dice por aquí Ana? En que planteamos un objetivo y nosotros solo ayudamos a llegar, con la información que nos ha dado de sí mismo. Claro, exactamente, ¿no? Miselida nos dice, a ver, en buscar atajos que puede que no estén relacionados con el problema. Disculpen que esté cambiando la mirada, pero estoy con dos computadoras en realidad. Una estoy proyectando y en otra estoy viendo los chats. En el enfoque de soluciones no indagamos por el problema, así como a la persona, al taxista, no le importa por qué te quieres ir de ahí, por qué no quieres estar allí, por qué no te quieres quedar allí. A él no le sirve esto para su trabajo. Bueno, a nosotros tampoco. No indagamos sobre las razones para querer cambiar, tampoco. No dudamos si la persona sabe a dónde quiere llegar o lo que desea lograr con la terapia. Indagamos por la dirección a la que quiere dirigirse, ¿ok? La dirección entre comillas, ¿no? O sea, como vamos a ver, bueno, como se decía para ir adelantando el tema en la versión 1.0, el objetivo o los objetivos, y como se dice en la versión 2.0, el futuro preferido, ¿sí?
Eso es lo que vamos a indagar como lo haría un taxista. Esta metáfora del taxista se la leí originalmente a Elliot Cooney y hace unos días se la escuché a Viva Revolg, ¿no? Ambos parece que han tenido experiencias con taxistas de este tipo donde no sabían muy bien la dirección, pero los taxistas los ayudaron y les permitieron o les facilitaron el hecho de llegar a donde querían llegar. Bueno, indagamos con todo detalle. Cuanto más detallado preguntemos, más fácil se nos va a hacer como taxistas poder llevar a la persona a buen puerto o ayudarlos a llegar a buen puerto, porque tampoco no es que nosotros los vamos a llevar cargados, ¿verdad? Muy bien. No sé si algunos ubican o reconocen a este personaje, para los que no son del Perú. eh, Hay un personaje que se llama el Kakash, es un youtuber, ¿no? Y siempre coloca a este personaje ahí con su peluca como el que pone los peros y da la contra, ¿no? Bueno, por eso le puse el pero. Pero, ¿acaso la terapia es tan simple como hacer taxi? Obviamente no, es una metáfora para transmitir una idea, ¿no? ¿Mm? Pero el experto no es el terapeuta. Sí, claro, el experto es el terapeuta, tan experto como lo es el taxista manejando su taxi y guiándose por las calles, ¿cierto? Pero el taxista no es el experto en saber a dónde la persona quiere ir, ni por qué quiere ir a ese lugar. El taxista es experto en hacer su trabajo de taxista. La persona es la experta, por decirlo así, de a dónde quiere ir y las buenísimas razones por las cuales quiere llegar ahí. Nosotros igual. Somos expertos en hacer preguntas, somos expertos en indagar lo que la persona quiere y necesita y aspira, ¿no? Tiene la esperanza de lograr. Pero no es que por ser expertos en eso vamos a imponerle nuestra agenda. O sea, no somos expertos en el arte de vivir como si fuera una norma válida para todo el mundo. ¿Ok? O sea, lo que nosotros sabemos acerca de cómo se debe vivir no es exportable. Esa es parte de la filosofía de este enfoque y es una de las líneas divisorias precisamente con otros enfoques donde el terapeuta no solo es experto en la terapia, sino en cómo tiene que vivir la persona para considerarse saludable, ¿no? Y si lo que quiere lograr no es lo adecuado, bueno, nuevamente, ¿quién define lo que es adecuado y no es adecuado? Con tal de que no sea ilegal, ¿sí? Yo creo que es más o menos suficiente. En todo caso, nosotros siempre podemos conversar con las personas si algo como que nos da mala espina, pero no podemos imponer, no podemos colonizar a la persona con nuestros criterios, ¿sí? Bien, veamos algunos principios teóricos de la terapia breve centrada en soluciones. Todos los clientes están motivados a hacer algo y el terapeuta debe descubrir hacia qué están motivados. Nosotros descubrimos su motivación, pero no le vamos a imponer la motivación ni le vamos a hacer una transferencia de motivación. Nosotros no vamos a imponer una agenda, como decía hace un momento. Es tarea del terapeuta determinar la forma única del cliente de cooperar con el trabajo y cooperar con esa forma de cooperar del cliente. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos, descubrir. En esto sí podemos ser expertos, en descubrir esa forma de cooperación y ver cómo la utilizamos para que la persona logre lo que quiere lograr. La idea de resistencia no es útil. Claro, en relación al punto 2, la resistencia, dijo Steve DeChaser allá por los años 80, 84, 85, si mal no recuerdo, ha muerto, ¿no? Incluso dicen que ahí en el centro de terapia breve familiar la enterraron, abrieron un hueco ahí en el jardín y enterraron un recipiente donde supuestamente estaba la resistencia, porque ya había muerto, ¿no? ¿En qué sentido ha muerto?
Desde este enfoque no se considera que existan consultantes resistentes, sino más bien terapeutas poco curiosos o terapeutas poco hábiles para descubrir cuál es la peculiar manera de cooperar del consultante. Que cada consultante, cada cliente tiene una forma peculiar de cooperar. Si nosotros no atinamos, no descubrimos cuál es esa forma de cooperar, pues probablemente la persona no coopera y la vamos a tildar de resistente. Pero no es porque lo sea. Intentar comprender la causa de un problema no es un paso necesario o particularmente útil hacia la resolución. ¿Sí? Ya hay bastante investigación desde este enfoque centrado en soluciones acerca de que conocer la causa, si es que llegas a identificar cuál es la causa, porque ustedes se darán cuenta que según los más de 500 enfoques terapéuticos, probablemente hay más de 500 ideas acerca de por qué las personas tienen los problemas que tienen, de por qué se deprimen, de por qué se ponen obsesivo-compulsivos, de por qué se vuelven adictos a algo, ¿no? O por qué pelean las parejas. Entonces, hay un montón de ideas acerca de por qué una persona tiene un problema. Entonces, suponiendo que logre identificar cuál es la causa de su problema, de poco le va a servir para poder obtener una solución. ¿Mm? Claro, todavía la inmensa mayoría de colegas piensan que sí es importantísimo. Bueno, desde el enfoque de soluciones no lo creemos así. El trabajo exitoso depende de saber qué quiere el cliente de la terapia, ¿no? ¿Sí? La dirección a la que quiere llegar. Una vez que esto se establece, la tarea de la terapia es encontrar con el cliente el camino más rápido. Entonces, ahí está tu conocimiento, pues, de taxista, ¿no? Conocer los atajos, como decía por acá mi Célida, ¿sí? Para llegar ahí donde quiere llegar la persona. No darle vueltas y vueltas y vueltas para que el taxímetro marque más y poder ganar más, ¿no? Estoy pensando en algunos terapeutas que parece que hacen un poco de, no sé si decir trampa, pero 5 años echado en un diván para poder resolver una depresión. Como que para llegar de aquí a 4 cuadras te den toda la vuelta por la ciudad y recién sales por el otro lado. No hay problema perfecto. Interesante esta forma de plantearlo. No hay problema perfecto, siempre hay ocasiones en las que el cliente está resolviendo algo. Así como no hay persona perfecta, no hay problema perfecto, hay problemas imperfectos. ¿Mm? O sea, momentos en los cuales el problema, pudiendo presentarse, no se presenta. O se presenta con menor intensidad o con menor duración. ¿Mm? Y si eso ocurre, no es porque el problema nos ha dado una tregua, el problema es buena gente, no, sino porque la persona siempre está resolviendo algo. ¿Mm? Entonces, el enfoque más económico y más útil de la terapia implica ayudar al cliente a hacer más de lo que ya funciona. ¿Mm? Entonces, tenemos que identificar qué es lo que más le funciona, qué es lo que ya le funciona a esta persona y ver cómo lo puede seguir utilizando, ¿no? Los problemas no representan una patología subyacente. Para nosotros no patologizamos a las personas, ¿sí? Los problemas más bien son simplemente cosas de las que el cliente quiere prescindir. O sea, formas de comportamiento que, bueno, están asociados a formas de sentir, de experimentar el mundo, que la persona quiere dejar atrás. Así como cuando yo me muevo en el taxi del punto A al punto B, quiero dejar atrás el punto B. No quiero dar vueltas sobre el punto A. ¿Mm? Entonces, se trata simplemente de dejarlo atrás y llegar a donde quiero llegar. En la mayoría de los casos, por lo tanto, es el cliente quien mejor juzgará cuándo se resolvió el problema o, mejor dicho, cuándo logró su meta. ¿Sí? Para decirlo en términos 2.0. La persona define, la persona decide, la persona establece si es que ya logró lo que quería lograr y si es que la terapia ya no necesita continuar. Eso puede sonar también a herejía para las terapias tradicionales, donde se supone que es el terapeuta quien le da de alta
al cliente. Bueno, aquí el terapeuta le pregunta a la persona si es que quiere continuar o si siente que ya obtuvo suficiente, que ya logró lo suficiente de lo que quería lograr. A veces solo se necesita el más pequeño de los cambios para poner en marcha una solución al problema. No es siempre necesario ver a todos los involucrados en el problema. De hecho, no siempre es necesario ni siquiera ver a la persona que dice que tiene el problema. ¿Mm? Aquí hay varias herejías, ¿no? Juntas. Un pequeño cambio suele ser el que inicie todo el proceso de un cambio mayor, ¿no? Es el famoso efecto dominó, el efecto de nieve, el efecto de ondas, como quieran llamarle. Explicación sistémica, no la voy a hacer ahora porque sería extenderme mucho, pero si somos un sistema, si estamos viviendo de sistemas, un pequeño cambio genera una reacción en cadena en más. Por eso es que no es necesario cambios muy grandes. Inicialmente, no es que no hagamos cambios grandes, pero buscamos más bien los pequeños, aunque suene paradójico. Por esa misma razón, no es necesario ver a todo el mundo, a pesar de que la terapia de soluciones comenzó y todavía es, en parte, terapia familiar. Por el hecho de ser familiar no implica necesariamente que tienes que tener a toda la familia sentada allí, sino más bien a las personas más involucradas. Las personas que, no involucradas en el sentido de que más se enojan o sufren, sino involucradas porque quieren hacer algo, las que están más dispuestas a colaborar. Por eso mismo, si el propio paciente, entre comillas, no quiere participar, no está motivado, pues no es imprescindible que esté, sino que más bien sí estén las personas que lo quieren ayudar y que se sientan en la disposición de hacer algo. Y eso probablemente va a ser tan efectivo como tener al consultante o al paciente allí. ¿Mm? Muy bien. Evan George, lo estaba leyendo hace unos días, él publica también en Facebook de su centro, que se llama Brief, unas reflexiones acerca de las cosas que el terapeuta tiene que dejar ir, de las que se tiene que desprender para poder trabajar dentro del enfoque de una manera más efectiva, ¿no? Una de las primeras cosas que el terapeuta tiene que dejar ir es el afán de control. Nosotros tenemos que deshacernos del afán de controlar la vida y la conducta de la persona, ¿sí? El terapeuta como controlador, el terapeuta como el que impone pautas y normas, etcétera, eso ya no es utilizable dentro de este enfoque. Otra cosa que también tenemos que dejar ir es el ansia de saber y la idea de que nosotros sabemos más. Sabemos su vida, sabemos más de lo que le conviene. ¿Mm? Para nosotros el que sabe es la persona que consulta. Nosotros sabemos nuestro oficio, nuestro trabajo, pero no somos expertos en la vida del cliente. El experto es el propio cliente. ¿Sí? Comprensión. Comprender, entender todo lo que está pasando. Renunciamos a eso. ¿Sí? Muchas veces no podemos comprender por qué la persona quiere lo que quiere, por qué busca lo que busca. Pero también tenemos que entender que eso lo pensamos desde nuestra escala de valores, que no es necesariamente la escala de valores de la persona con la que trabajamos. Entonces, no vamos a querer siempre o no vamos a pretender comprenderlo todo. Un terapeuta centrado en las soluciones tiene que aceptar que en varios momentos va a vivir con incertidumbre, sin tener las cosas muy claras de por qué están ocurriendo, pero apegándose al modelo, apegándose al enfoque, porque precisamente eso es lo que va a ayudar a que este funcione mejor. El ansia de certidumbre, como ya mencionaba hace un ratito, ¿no? Muchas cosas no van a estar claras, ¿sí?
ni siquiera si vamos a volver a ver a esta persona, ¿no? Una práctica que yo realizo es que yo no le doy cita nuevamente, una segunda, tercera cita a las personas de inmediato. Yo siempre dejo en su potestad que ellos se vuelvan a comunicar conmigo si quieren volver a hablar, ¿no? Si quieren otra sesión, ¿sí? Y se los comunico así, como dándoles a entender que yo confío en su criterio y que no, ellos no tienen por qué depender del mío, ¿no? La responsabilidad. Igual, no es que vamos a ser irresponsables, no es que vamos a hacer cualquier cosa que se nos ocurra, pero tampoco vamos a asumir la responsabilidad por la vida del cliente. Nosotros somos facilitadores de información que la persona ya tiene, ¿sí? Pero no vamos a jalar la rienda del cambio. No vamos a tener que imponerles responsabilidades a la persona o tener que estar vigilando si cumplen o no cumplen determinados aspectos que nosotros hemos establecido como prioritarios. Miren, como dicen los terapeutas actualmente de este enfoque, ni siquiera somos responsables porque la terapia funcione. Porque, bueno, una de las ideas del enfoque también es que nadie cambia a nadie. Cada uno se cambia a sí mismo. Entonces, nosotros no cambiamos el cliente cambia a sí mismo. Nosotros somos facilitadores, no generadores de cambio. El cambio es inevitable. El cambio es responsabilidad de cada uno, ¿sí? Insisto, esto no es para lavarnos las manos. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo y hacer nuestro trabajo lo mejor que se pueda dentro de los principios que regulan el enfoque. Pero tenemos una limitación, pues, ¿sí? Y en medio de todo, asumir que la responsabilidad es de cada uno es muy útil porque como que hace que el trabajo sea más ligero o menos pesado, ¿no? Bien, volviendo un poco al caso este, el año en que viví en peligro, ¿no? Yo le pregunté, luego de que escuché las preocupaciones, las quejas que tenía esta señora, que dicho sea de paso, ella me las contó. No es que no quiero dar a entender o que me contradigo, que primero me metí a averiguar cuál es el problema. Ella me las contó, ¿no? Yo comencé en realidad la sesión con esta pregunta. Luego de saludarla y de presentarnos un poco, le dije, bueno, vamos a comenzar. Cuéntame, ¿cuáles son tus mejores esperanzas para esta sesión? Y como a veces suele ocurrir, ella me contó más bien su problemática, ¿no? ¿Sí? Eh, yo no pedí demasiados detalles, es más, no pedí ningún detalle. Simplemente la dejé hablar con atención, ¿sí? Pero después volví a mi pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son tus mejores esperanzas? Y lo que ella me comentó es volver a ser la persona eficiente y segura que era antes de la pandemia. Eficiencia y seguridad. Llegar, digamos, mover el taxi para moverla de donde estaba ahorita a un lugar llamado eficiencia y seguridad. Ese es el destino que ella quería tener para la terapia, ¿no? Entonces, esas son sus esperanzas, sus mejores esperanzas. Si la persona siente que está empezando a recuperar su eficiencia y a sentirse segura, pues entonces va a sentir que la terapia le ayudó. Muy bien. Luego le pregunté por lo que llamamos en la versión el futuro preferido y que antes se llamaba o llamábamos objetivos, ¿no? Y el futuro preferido es las mejores esperanzas, pero aterrizadas, descritas en detalle. Descritas en detalle. A ver, acá Lersey me pregunta algo, profesor, ¿sería válido ver sobre eficiencia y seguridad?
Podría ser válido, pero no sé si es muy útil, ¿no? En todo caso, el concepto te lo va a decir cuando te describe el futuro preferido. Te lo va a describir en términos operacionales, por decirlo así. Entonces, esa sería una forma de desplegar el concepto, de desempacar ese concepto, ¿no? De seguridad o de eficiencia. Y bueno, y además, no me está diciendo solamente con respecto al trabajo, sino con respecto a varios aspectos de su vida, como vamos a ver ahorita, ¿no? Por ejemplo, me dijo que empezaría a sentir que está siendo eficiente y a sentirse segura, empieza a mostrarse empática con los pacientes a los que está tratando, que como ya mencioné son pacientes de COVID principalmente, ¿no? Y claro, podemos pedirle que nos describa aún con más detalle, ¿no? ¿Cómo se va a dar cuenta que ella se muestra empática? Y que lo describa con más detalle, ¿no? Me dijo tocarlos, conversar con ellos, escucharlos, ¿sí? No mostrarse como, se me ocurre decir, como visto esta serie de Netflix de una enfermera dura, fría, que está inspirada en la película esta Atrapados sin salida, ¿no? Creo que ahí se veía más bien, en Atrapados sin salida, se veía más bien con mucho mejor detalle esta actitud dura, fría, distante de la enfermera Ratchet, ¿no? Bueno, ella quería ser lo contrario de esta enfermera, tocar a los pacientes, conversar con ellos, escucharlos, mostrarse empática, sonreír en el servicio, no solo con los pacientes, sino también con sus propios colegas, sus propios compañeros, con los médicos, con el personal. Mostrar afecto a su hija. ¿Mm? Porque, repito, debido a todo el trance del trabajo y luego a los efectos que este trabajo le estaba generando, ella sentía que se había distanciado un poco de su hija, ¿no? Conversar con ella, retomar un emprendimiento que ella tenía, porque bueno, aparte de ser enfermera, también tenía algún negocio por ahí que lo había suspendido y quería retomarlo. Dormir bien y sin pastillas, porque ahora estaba durmiendo, pero sobre todo gracias a los medicamentos que el psiquiatra le había dado y que a ella le preocupaba, ¿no? Porque decía, yo nunca he necesitado tomar medicación para dormir, ansiolíticos ni antidepresivos, y ahora los tengo que tomar y me preocupa pues aficionarme a la medicación. Preocupación que es bastante frecuente, ¿no? Sobre todo en personal de salud. Entonces, este era más o menos, no sé si hay algo más, su futuro preferido, es decir, la, la descripción detallada de estas mejores esperanzas. Ah, bueno, y hacer ejercicio, otra vez. ¿Sí? Todo eso lo había dejado de lado y quería pues retomarlo. Muy bien, vamos a pasar un poquito a hablar de los orígenes de la terapia familiar breve, ¿no? Y para ello tenemos que hablar del Centro de Terapia Familiar Breve de Milwaukee, donde todo esto comenzó, un poco por los aportes de Steve Chaser, que él nació en Milwaukee en 1940 y, bueno, falleció lamentablemente en Viena, justamente el 11 de septiembre, pero del 2005. Y de In-Soo Kim Baer, que nació en Corea en el 34 y murió también en Milwaukee en el 2007, o sea, aproximadamente año y medio después de Steve, ¿no? Bueno, y aquí los tenemos. Ellos son los terapeutas que crearon, desarrollaron, junto con algunos colegas, el enfoque centrado en las soluciones. ¿Sí? Vamos a ver unos esquemas que, que nos pueden ayudar a entender un poquito cuál era la lógica, el tipo de razonamiento que se usaba en el modelo original de Milwaukee, ¿no?
Cuando una persona en una primera sesión llegaba a consulta, el terapeuta tenía que construir un problema resoluble, trabajable. O sea, a veces la queja de la persona era o muy abstracta o no constituía un problema en sí mismo, ¿no? Entonces el terapeuta tenía que tomar unos minutos para poder convertir esa queja en un problema resoluble. Sin entrar, hay que aclarar, demasiado en la historia, en las causas y en todas esas cosas que se supone que los psicólogos nos morimos por hacer, menos aún en diagnósticos, ¿sí? Pero el modelo original sí contemplaba entender un poco de qué me está hablando esta persona con respecto a su problema. ¿A qué se refiere? Tener un punto de partida, digamos, del cual habría que alejarse, ¿no? Si es que era posible construir un problema, entonces establecía objetivos. Inzuckerberg dio varias características de los objetivos bien pensados, ¿no? O sea, los objetivos propuestos de una manera tal que su resolución o poderlos alcanzar sea factible, porque a veces los objetivos están tan mal planteados que nadie los puede conseguir. Si es que era posible establecer objetivos bien pensados, entonces buscar excepciones, es decir, los momentos en los cuales el problema no se presenta, o los momentos en los cuales más bien los objetivos sí se presentan. Si es que esto era posible, describir con detalle las diferencias, o sea, qué es diferente cuando la excepción se presenta de cuando no se presenta, ¿no? ¿Sí? Describirlo de una manera bastante detallada, de ser posible. Y a partir de allí, prescribir. ¿Prescribir qué? Generalmente, el recurso que se ha podido identificar dentro de la excepción, porque la excepción entraña un conocimiento. Cuando una persona logra evitar que su problema, que viene a ser la regla, se presente, ¿no? Es porque ha hecho algo diferente. Y eso implica algún tipo de conocimiento que a veces la persona no ha notado, no tiene claro, pero que el terapeuta tiene que saber identificar y conversarlo de manera tal que la persona logre poder establecer qué hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo y de qué manera lo puede volver a repetir. Porque si puede repetir su excepción, su recurso, pues entonces va a pasar del problema a la solución, al logro del objetivo, ¿no? Claro, y también hay que establecer si es que esa excepción se conecta de alguna forma con los objetivos que quiere lograr, ¿no? Entonces la prescripción sería la materialización de, de ese recurso, de esa excepción, con la intención de que lo siga haciendo, ¿no? Y a partir de ahí la sesión 2. Ahora, si no es posible encontrar excepciones, entonces vamos a ir a hablar de soluciones hipotéticas. Aquí entra lo que se llama las preguntas de proyección a futuro, dentro de las cuales la pregunta del milagro es la más conocida, ¿no? Si es que es posible establecer soluciones hipotéticas, el milagro, por ejemplo, vamos a buscar si es que ese milagro, bueno, ¿cuál sería la diferencia, mejor dicho, entre que ocurra ese milagro y lo que está ocurriendo ahora? ¿Sí? Y en algunos casos resulta que también el milagro ya viene ocurriendo, aunque sea en parte. Entonces, a veces nosotros no encontramos excepciones buscándolas directamente, pero sí las encontramos a través de la pregunta del milagro. ¿Qué parte, qué partecita de ese milagro ya se está haciendo realidad en los últimos días? Y recién ahí, a veces, la persona identifica que sí, que efectivamente ese milagro ya viene haciéndose realidad, ¿no? Entonces nosotros ahí vamos a tratar de identificar el qué y el cómo para poderlo prescribir e ir a una segunda sesión, si es que cabe. Si no es posible, si la persona por alguna razón no logra establecer soluciones hipotéticas, o sea, la pregunta del milagro puede ser que no se le ocurra, no esté con la disposición, esté afectado anímicamente y no quiera pensar en ese tipo de cosas. Puede ser que sean confusas, puede que esté perdido en abstracciones, eso es lo que le llamamos marco global,
o no puedan concretizarse, ¿no? O sea, el milagro que la persona nos va a describir tiene que ser concreto, ¿sí? Una abstracción no nos sirve de mucho y a la persona tampoco. Entonces, si esto ocurriera, tenemos algunas alternativas allí, lo que se llama, por ejemplo, tareas de fórmula, ¿no? Donde se les solía preguntar a las personas, bueno, de aquí a la próxima vez, más que preguntar, se les solía encargar a las personas, de aquí a la próxima vez que nos veamos, quisiera pedirte que tomes nota de todo aquello que tú quieres conservar. Ya sabemos lo que quieres cambiar. Ahora yo quisiera que tú te tomes la molestia de establecer qué es lo que quieres conservar, qué es lo que marcha bien en tu vida, y que me traigas una lista detallada de eso. Entonces esa tarea de fórmula induce a las personas a cambiar el foco, a cambiar la visión, ¿no? No es que vayan a dejar de pensar en su problema, pero ahora también van a pensar en lo que funciona bien. Y esa es una forma de hacer un reencuadre indirecto, ¿no? O sea, la persona se va a dar cuenta que no todo anda mal, que hay cosas que funcionan bien, y puede que eso solo empiece a generar un cambio que lo mueva del problema a la solución. De construir el problema, de construir el marco, son formas de buscar de dónde viene lo que la persona piensa. Y visión alternativa de lo que piensa, ¿no? Sobre todo eso es la deconstrucción del marco. La deconstrucción del problema es buscar soluciones, buscar excepciones con mucho más detalle, con lupa, si se puede, con lupa imaginaria. Porque a veces las personas cuando dicen que nada está ocurriendo, que no hay ningún cambio, no hay ninguna excepción, no es que no las haya, simplemente que no han visto con suficiente detalle. Han dado una miradita así a vuelo de pájaro, dijeron, no, no hay nada, nada que me sirva, el problema abarca el 100% de mi vida y ya. Y bueno, una de las ideas, uno de los principios del enfoque es que no hay problema que se presente siempre. Así que nosotros pensamos, y al menos en mi caso yo estoy 99.99% seguro que un problema no se presenta siempre, ¿sí? Así que sí es muy probable que hayan excepciones o que una parte del milagro se esté realizando, pero que la persona simplemente no lo ve y tal vez por ahora no lo quiere ver. Bueno, en caso de que se pueda establecer a través de la deconstrucción algunas posibles excepciones, se procede como ya hemos dicho, ¿no? Si no es posible construir un problema trabajable, un problema concreto, resoluble, entonces no tenemos un cliente, tenemos un visitante, una persona que probablemente ha sido, en cierto modo, obligada a venir, y nosotros no podemos trabajar con alguien que no quiere ser ayudado. No es que lo vamos a correr, lo vamos a escuchar. Claro, hay algunas cosas que se pueden preguntar para ver si encontramos un cliente oculto donde parece que no lo hay, pero de no poderse realizar eso, o si no tiene éxito esa indagación, pues hacemos cumplidos, ¿no? Y podemos regresar al primer paso más adelante, ¿no? Si es que la persona quiere. En estos casos, la sugerencia es no dar sugerencias, porque no podemos darle sugerencia a alguien que no sabe muy bien si quiere que lo llevemos. Es como alguien que fue obligado a subirse al taxi y cuando le preguntamos a dónde, te dice, no sé, ni siquiera sé si me quiero ir de aquí. Entonces, yo creo que sería en vano encender el motor y gastar gasolina, ¿no? ¿Sí? Entonces, que se entienda, no es que lo vamos a rechazar, pero tampoco lo vamos a obligar a ir a ninguna parte. Lo más útil yo creo que sería decirle, bueno, te dejo la puerta entreabierta, si en algún momento tú quieres conversar, lograr algo, pues yo estoy aquí para servirte, ¿no? Y listo, agradecerle por haber venido y ya. Bueno,
Este esquema se lo tomé prestado a la doctora Lidia Ruiz Beltrán, un curso al que asistí hace unas semanas. Y bueno, que refleja bastante bien las ideas del enfoque original, ¿no? Bueno, también tenemos de la segunda sesión, esto me lo voy a pasar un poquito más rápido, para que no nos gane la hora solo en el esquema este. ¿Cómo comenzamos una segunda sesión y todas las que vengan después? Preguntando, ¿qué cosa va mejor? No le vamos a preguntar cómo estás, cómo te ha ido, no. ¿Qué cosa ha ido mejor desde la última vez que hablamos? Si la persona logra establecer o contarnos mejorías, logra identificar esas mejorías y nos las puede contar, vamos a buscar esa diferencia, ¿no? ¿Qué es diferente ahora de lo que era la vez pasada que viniste? Vamos a buscar cambios y en qué medida se han transformado o se están transformando los problemas, ¿no? La intención, saben, como ya saben, es sobre todo ver ver qué es lo que se está logrando, ¿sí? En qué medida se está logrando, ¿ya? Si es que, bueno, hemos podido establecer lo que la persona está logrando, tenemos que preguntarnos, y bueno, preguntarle también al consultante si es que ya logró suficiente sus objetivos. No es necesario que los haya logrado al 100%, pero a veces las personas dicen, todavía no llego a donde quiero llegar, pero siento que ya puedo llegar solo. Quiero probar yo. Entonces, ¿es necesario darle otra sesión o no? ¿Sí? Si los objetivos no están cumplidos y la persona siente que todavía necesita nuestra compañía, pues entonces le vamos a prescribir más de lo mismo que funciona, o sea, más de lo que le ha estado funcionando en estos días. Se supone que ya hemos averiguado eso en un punto anterior. Y le vamos a dar probablemente para una sesión número 3. O si la persona siente que ya logró sus objetivos o que ya está encaminada para hacerlo, pues entonces podemos ver si la terapia ya termina. ¿Mm? Pueden ser 2 sesiones. A veces basta con una sola. ¿Mm? Si no nota mejorías, entonces nosotros podemos reformular el problema, ¿sí? Ver si es que el problema ha estado lo suficientemente bien planteado, porque a veces no ha sido lo suficientemente bien planteado, de repente hay cosas previas que tratar, ¿sí? O verificar si es que la tarea, la sugerencia, lo que se le haya dejado, lo ha ejecutado, porque a veces puede que no lo haya ejecutado. Algunas personas piensan que simplemente hablando las cosas se arreglan, y a veces no es así. Si es que ejecutó la tarea que se le dejó, la sugerencia, entonces podemos deconstruir, es decir, ver si realmente no hubieron mejorías o es que no las vio, porque tal vez la persona está buscando cambios mucho más grandes y tal vez no nota los cambios más pequeños que sí están dándose. O podríamos, de repente, ¿cómo se llama? Ver si es conveniente temporalmente hacer un cambio de modelo, ¿sí? No hacia un psicoanálisis o a una terapia conductual, no, sino hacia un modelo relativamente familiar o cercano, como es, por ejemplo, la terapia de resolución de problemas, la terapia breve de resolución de problemas, ¿no? La terapia del MRI. ¿Mm? Bien, y luego ver si eso es de alguna ayuda o si no. No. Bueno, entonces, también se le puede dar lo que se llama tarea con elementos aleatorios. Por ejemplo, la tarea de lanzar la moneda, ver si le sale cara, que la persona finja que tiene el problema, y si le sale cruz, que la persona finja que ya está haciéndose realidad su solución, en lugar de esperar que esta ocurra así de manera espontánea, ¿no? O bueno, la tarea de introducción del modelo, que es lo que yo les... perdón, introducción de pauta, ¿no? Esto significa que tenemos que identificar con mucho más detalle cuál es la... cómo se presentan los diferentes aspectos del problema y buscar alterar esta interacción, esta secuencia, alterando uno de sus elementos, ¿no? ¿Sí? Entonces, con eso se logra
muchas veces que el problema cambie, se transforme. Por ejemplo, si se trata de una discusión en pareja que no presenta mejorías, pues probablemente podríamos preguntarle o pedirle a uno de ellos, luego de que nos describa cómo es la pauta del problema, que tal vez en lugar de responderle cuando su pareja le dice algo que no le gusta, guarde silencio o se retire. Eso sería cambiar un factor, un elemento, ¿no? Y probablemente va a cambiar toda la situación problemática y puede que para la próxima sesión, cuando le vemos qué cosa está mejor, sí nos pueda hablar de mejorías. Bueno, y luego la tarea de observación. Bien, ahora quiero pasar a hablar un poquito de Brief. Brief es un centro en Londres, ya no en Estados Unidos, no se fueron hasta el otro lado de Europa, donde desde los años 90 vienen desarrollando su propia versión del enfoque centrado en soluciones. A mí me ha resultado bastante agradable, atractivo, porque es bastante simple, ¿sí? No con esto quiero decir que sea fácil. Bueno, de hecho la versión de Milwaukee tampoco es fácil, ¿no? Requiere aprendizaje, práctica, corrección, supervisión a veces, para poder dominarlo. Pero es bastante simple, es una versión más minimalista de la terapia de soluciones. Muy bien, acá tenemos algunos de los representantes más importantes de este centro de Brief, ¿no? Empezando por Chris Iveson, Harvey Ratner y Evan George. Bueno, y aquí incluí a Elliot Cooney, que aunque él no es ni inglés ni pertenece a Brief, él es más bien norteamericano, pero se formó allí. Bueno, creo que primero estudió con terapeutas del enfoque en Estados Unidos, pero después fue a hacer un entrenamiento en Londres y un poco a su manera, pero trabaja con la versión 2.0, ¿no? Está incluido ahí la foto. Señorita, pero gracias por haber tomado el selfie. Bueno, este es uno de los libros más conocidos del enfoque en 2.0. Es un libro del año 2014, bueno, inicialmente del 2009 me parece, o incluso antes, pero en el 2014 lo reeditaron, donde describen de una manera bastante simple cómo es que trabajan. La estructura de las sesiones, según el enfoque 2.0. Normalmente se suele tener una primera sesión siguiendo un patrón. Establecer el resultado esperado, ¿sí? Por ejemplo, ya no vamos a preguntar por el problema como se hacía en la 1.0. Obtener una descripción de cómo debería ser este resultado, ¿sí? Y averiguar qué base preexistente hay sobre la cual construir, ¿sí? Entonces, el resultado esperado, el destino al que quiere llegar la persona, serían las mejores esperanzas. La descripción sería el futuro preferido y la base preexistente son las instancias o los momentos ya preexistentes, o sea que la persona ya trae, donde este futuro preferido ya ha venido haciéndose realidad, ¿sí? Y es eso lo que se va a utilizar para ir construyendo más en la vida de la persona este futuro preferido. Estas tres áreas se reflejan en tres preguntas clave, ¿no? A partir de las cuales se desarrollan todas las demás preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son tus mejores esperanzas para nuestra reunión de hoy, para nuestro trabajo de hoy, para nuestra sesión de hoy? ¿Sí? ¿Qué sería diferente o qué será diferente en tu vida si se logran estas esperanzas? Preguntar por diferencias, ¿no? Lo que estas esperanzas, si se realizan, qué diferencias van a suponer en la vida de la persona. ¿Qué está ocurriendo ya, en este momento, que contribuirá a que estas esperanzas se hagan realidad o se sigan haciendo realidad?
O sea, ¿qué cosas ya nos traes hecho? ¿Sí? A pesar de que es la primera sesión. Aquí estamos presuponiendo que la persona ya viene mejorando. Esa es una de las ideas fuerza del enfoque, ¿no? Que las personas vienen mejorando y que no va a ser que, que las mejorías que se van a continuar dando no van a ser principalmente por acción nuestra, sino porque las personas, repito, ya vienen presentando estos avances. Chris Ibsen elaboró esta metáfora que me parece que ayuda a entender bastante bien la lógica esta, ¿no? Es la metáfora de la galería de arte, ¿no? La galería de arte centrada en soluciones. Una hipotética galería de arte. Como indica la flecha de la izquierda, la que está abajo, la terapia comienza en esta hipotética galería de arte entrando por la boletería, ¿sí? ¿Cuál es la boletería o en qué consiste la boletería? Las mejores esperanzas de la persona. La pregunta esta que mencionamos hace un rato, ¿no? De cómo es que el terapeuta, o lo que le pregunta el terapeuta, ¿no? ¿Cuáles son tus mejores esperanzas para esta conversación, para este tiempo que vamos a pasar juntos? ¿Sí? Claro, no siempre lo que la persona le responde sirve. A veces responden en negativo. Mis mejores esperanzas es ya no sufrir más. Bueno, si ya no sufres más, ¿qué diferencia va a hacer eso para ti? ¿Sí? Tenemos que llegar a algo que constituya un destino. Por ejemplo, quiero ser una persona más creativa o quiero ser una persona más eh, segura, ¿sí? Quiero ser una persona más sociable, quiero tener una relación de pareja más satisfactoria. Esas son cosas, creo yo, mucho más específicas y dichas en positivo, no en negativo, ¿no? Entonces, el terapeuta busca ver si es que puede tener, en base a lo que el consultante está diciendo, un proyecto de trabajo común, un acuerdo, un contrato. Entonces, quiere decir que si la terapia sirve para que tú empieces a sentir que tienes o a construir una relación de pareja más satisfactoria, podríamos decir que la terapia fue útil para ti. Si tú empiezas a recuperar este sentimiento de seguridad en tu trabajo y en tu vida, podríamos decir que fue útil para ti. Si la respuesta es positiva, entonces podemos asumir que ya tenemos un acuerdo, un proyecto común de trabajo, una especie de contrato terapéutico. Entonces, ese espacio es muy breve, por eso es que allí es chiquito, ¿no? El espacio que se le ha dado en el esquema. Entonces pasamos a la siguiente sala de la galería. Es interesante porque esto de galería nos hace pensar una galería de arte en esculturas, pinturas, de repente hasta fotos, cosas muy concretas, específicas, y no una, sino varias. ¿No? En una galería hay varias fotos, varias esculturas. Nosotros vamos a pasar a la galería del futuro preferido y le vamos a preguntar a la persona imágenes desde el día de que ha ocurrido el milagro. Le vamos a hacer la pregunta del milagro, ocurre un milagro, ¿sí? Y tus mejores esperanzas se han hecho realidad, sin esfuerzo de tu parte. Entonces tú te despiertas mañana y ya eres una persona segura, otra vez. Y experimentas seguridad. La seguridad ha vuelto a tu vida. ¿Cuáles van a ser las primeras señales que te van a indicar que ya ocurrió ese milagro? Y lo que nos va diciendo la persona, vamos a ver si lo podemos colocar como esos cuadros, como esas esculturas, como esas fotos de ese futuro preferido, en esa galería hipotética. Preguntar con detalle, preguntar por detalles, descriptivamente. Esta versión 2.0 es muy descriptiva, busca que la persona describa detalles, describa, ¿sí? Y todo eso se va colocando allí imaginariamente en ese cuarto, ¿no? De la galería de arte, y todo eso va a constituir el futuro que la persona prefiere, el futuro que la persona quiere lograr.
Cuando, bueno, más o menos ya lo tenemos a la galería de los momentos o de las instancias, ¿no? De los momentos. Aquí vamos a preguntar por imágenes del pasado y el presente, que es el futuro preferido. Es decir, ¿qué partes de ese futuro preferido, qué partes de eso que tú me acabas de describir, ya están ocurriendo o han ocurrido hace pocos días? Y le vamos a pedir esa descripción. Le vamos a pedir que nos describa eso con detalle, ¿no? ¿Qué pasó y cómo lo logró? ¿Cómo se las arregló para lograr que esos momentos, que esas imágenes, ¿no? De la galería de arte de la habitación anterior se hayan hecho realidad? ¿Sí? Describirlo con mucho detalle es importante, y poder llegar al cómo lo hiciste, si es que se puede, es igual de importante, ¿no? Porque mientras la persona te lo va describiendo, la persona va aprendiendo de sí misma. No solo va aprendiendo que lo puede hacer, sino cómo lo puede hacer. Y si descubre que lo puede seguir haciendo, pues lo va a seguir haciendo. Se va a dar cuenta que su futuro preferido es una realidad probable, ¿sí? Finalmente pasamos a otra habitación pequeña, que es la tienda de regalos. De repente ustedes han visto que en muchos museos y galerías de arte hay tiendas de regalos que están a la salida, ¿no? En este caso, el regalo que la persona se va a llevar es un resumen apreciativo de parte del terapeuta. En la versión 1.0 se hacía mucho énfasis en hacer elogios, elogiar, ¿no? No elogiar en el aire en vano, sino elogiar sobre la base de las cosas que la persona ha venido haciendo, los esfuerzos, habilidades, recursos, etc. Aquí ya no es tan importante elogiar, sino hacer un resumen que le devuelva a la persona mucho de lo que ha dicho y que tal vez podría no haberse percatado. Un resumen, sí, apreciativo, o sea, resaltar lo positivo, ¿no? Cuando hablamos de apreciativo, estamos hablando de hacer énfasis en lo positivo, ¿no? De esas cosas que la persona está logrando. Y podemos preguntarle, hacerle una pregunta de escala, ¿no? Entonces, en una escala de 0 a 10, donde 10 es que tu futuro preferido ya está hecho realidad, y 0 es que estás bastante lejos del futuro preferido, ¿dónde te encuentras ahorita? Y es probable que nos dé un número que no va a ser 0, ¿sí? ¿Y cómo te vas a dar cuenta cuando ya estés en ese número, o sea, en n, más 1, o sea que ya avanzaste un poquito más, ¿sí? ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿Qué tendría que ocurrir para que tú digas, ya avancé, ¿sí? Como ya avancé un puntito más, ¿ok? Y finalmente lo dejamos ir. Le damos las gracias. Evan George tiene una especie de truco que yo uso y que es útil, que le llama la advertencia benévola, ¿no? O sea, le hace una advertencia, no de mira, te advierto que podría pasarte tal cosa, no, sino, mira, te advierto que la próxima vez que nos veamos, si es que tú decides que haya una nueva sesión, yo lo primero que te voy a preguntar es por los pequeños avances que tú has notado desde hoy hasta la próxima sesión. Así que si es que tú prestas atención a esos avances, vas a poder responderme la pregunta, ¿sí? Entonces, es una forma muy elegante de poner sobre aviso a la persona y decirle, bueno, mira, la información que me interesa es esta, ¿no? ¿Qué tal si le prestas atención a eso? Y las personas normalmente lo hacen. Cuando tú les preguntas, bueno, ¿te acuerdas que te dije la vez pasada que te iba a preguntar por las pequeñas mejorías que habías notado, los pequeños avances? ¿Qué has notado? Te empiezan a contar y después se dan cuenta que ya no están en el número que te dijeron la vez pasada, sino que están mucho más cerca de su futuro preferido, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a ir muy rápido porque me estoy pasando de la hora. Yo pensaba hablar solo una hora, pero parece que me entusiasmé. La apertura, ¿no? Normalmente, este es un punto que es opcional, un paso que es opcional, tener una conversación social
con el consultante, lo que en otros autores llaman la fase social, ¿no? Hablar de temas de interés para la persona y no necesariamente de lo que lo trae a la consulta. Entonces, esto es algo que se puede hacer o no, es opcional. El contrato, las mejores esperanzas, ¿sí? El futuro preferido, ¿ok? Lo que hemos hablado hace un rato. Identificar los casos de éxito, o sea, en qué aspectos o qué aspectos del futuro preferido ya vienen ocurriendo. Describirlos en detalle, buscar señales de ese futuro que están sucediendo en el presente o en el pasado reciente, hacer preguntas de escala, ya hemos dicho, donde 10 es el futuro preferido realizado y 0 lo más lejos que alguna vez haya estado, ¿no? Y luego la clausura, o sea, el cierre de la sesión, ¿sí? Que es, bueno, en algunos casos se permiten tomar un descanso, otros prefieren no tomarse el descanso porque consideran que no es necesario. Muchas veces lo que uno tiene que decirle a la persona ya lo tiene claro desde antes de concluir, así que tomarse el descanso no siempre es obligatorio, ¿sí? Hacer el resumen apreciativo que mencionaba y dejar tareas, no es necesario, perdón, dejar tareas o sugerencias, salvo la advertencia benévola si es que se quiere. Ojo, los terapeutas de brief dicen que dejarle una sugerencia o una tarea ya es redundante, porque en el resumen apreciativo tú le has hecho recordar lo que viene logrando, cómo lo ha logrado y los efectos que esto que ha logrado la persona del futuro preferido está teniendo en su vida. Entonces, ellos consideran que es irrelevante, redundante, decirle, entonces yo te sugiero que hagas tal cosa o que sigas haciendo lo mismo. Ya no lo consideran necesario. La segunda sesión comienza con, ¿qué está mejor desde la última vez que nos vimos? ¿Sí? Y es como si el terapeuta comenzara en la etapa 4 del esquema de la primera sesión, ¿no? No es necesario volver a explorar las mejores esperanzas o el futuro preferido. Sí puedes utilizar nuevamente las preguntas de escala para que el progreso que la persona está logrando se pueda ir concretizando más y más, ¿sí? Cuando las personas informan que no hay progreso o incluso que las cosas están peor, que podría ocurrir, es poco frecuente, pero podría ocurrir. Entonces hay muchas opciones, ¿no? Pero entre las cuales, o las que, entre ellas cabe destacar, por ejemplo, las preguntas de afrontamiento, ¿sí? Y la búsqueda de excepciones al problema, ¿no? O sea, podríamos buscar excepciones como se hacía en el modelo 1.0 o la versión 1.0, o preguntas de afrontamiento, como por ejemplo, ¿por qué la situación no está peor? ¿Cómo está sobrellevando todo esto? Etcétera, ¿no? Que son formas muy sutiles de ir introduciendo, a pesar de la descripción negativa que nos ha dado el consultante, de que no hay avances, ir introduciendo el enfoque de soluciones, pero de una manera más empática, ¿no? En el sentido de que no nos vamos a poner, pues, optimistas a la fuerza, decirle, pero piensa bien, no todo el problema no siempre se presenta, probablemente hay mejoría, ¿no? La persona podría sentir que no estamos sintonizando frustración, pero tampoco nos vamos a quedar con la mera frustración o con decirle te comprendo, no pierdas la esperanza. No, le vamos a preguntar cómo está manejando toda esta situación. Y eso es una forma de preguntar por recursos. Muy bien, vamos volviendo al caso de la enfermera que vivió un año en peligro, ¿no? Nos describió, si ustedes recuerdan, cuál era su futuro preferido, entonces le preguntamos, ¿qué está ocurriendo ya de eso? Y ella me comentó, y estamos hablando de la primera sesión, todavía estamos en la primera sesión, conversé con mi hija y la abracé. Ella pudo recordar que en los últimos días había hecho eso con su hija. Es lo que ella quería hacer, pero en realidad ya lo había estado haciendo una o dos veces, ¿no? Ya me puse a hacer algo de actividad física. Recordó que aunque quería retomar la actividad física, en realidad ya lo había retomado parcialmente.
En los 2 últimos días pude dormir sin pastillas, ¿sí? Le pregunté cómo lo había logrado, para que pudiera tener, pues, ese conocimiento, ¿no? De su propia experiencia, la pudiera concretizar y lo pueda seguir repitiendo. Estuve averiguando para seguir con mi emprendimiento, se empezó a retomar por ahí contactos que tenía de personas que le vendían eh, la mercadería que ella después trataba de colocar. Estuvo por ahí nuevamente averiguando, ¿no? Por precios y si le podían facilitar nuevamente eso para retomar su negocio. Entonces, con ella utilicé escalas, le pregunté dónde se encontraba ahora de 0 a 10. Ya saben, 10 es el futuro preferido, hecho realidad, y me dijo 7. 7. Era la primera sesión y ya estaba en 7. Entonces, luego le pregunté, cuando estés en 7.5, ¿cómo te vas a dar cuenta? Me dijo, cuando vaya nuevamente a mi servicio, que iba a ser unos días después, que se le acababa el descanso médico, y pueda escuchar a los pacientes y conversar con ellos. Cuando vaya al servicio y ponga en práctica esto, es que ya pasé del 7 que estoy ahorita al 7.5. ¿Mm? Claro, en casos como este uno se pregunta, ¿y entonces esta señora por qué busca ayuda si ya avanzó tanto sola? Bueno, es que simplemente no se dan cuenta. ¿Y por qué no se dan cuenta? Porque nadie les preguntó. Porque muchas veces cuando surge algún problema es que este problema es parte de un contexto social que sostiene el problema, ¿sí? Y ese contexto social está hecho principalmente de conversaciones acerca del problema y no conversaciones en torno a soluciones. Y lo que nosotros hacemos es prácticamente no generar muchas conversaciones en torno a soluciones. Y es por eso que surgen las medidas que la persona podría no haber visto nunca. Bueno, no sé si nunca, pero podría no haber visto en mucho tiempo, ¿no? Bien. Para concretizar entonces un poco las diferencias de la versión 1.0 al 2.0, quiero hablarles un poco de este señor, Mark McErgo. Él es un terapeuta escocés, no es londinense, es escocés, pero ha trabajado bastante cerca con los ingleses. Ha publicado un artículo muy interesante donde resume esto y también ha sacado hace poco un libro que yo he tenido la suerte de conseguir y por ahí que me lo traduzcan, ¿no? Que es este libro que está acá. La próxima generación de la práctica centrada en soluciones, estirando el mundo para nuevas oportunidades y progresos, ¿no? Y ahí tienen ustedes la galería de arte. Claro, esto de estirar el mundo, Mark utiliza la metáfora de que la terapia de soluciones, o en la terapia de soluciones, nosotros hacemos o ayudamos a la persona a estirar su mundo, a estirarlo, como si fuera, no sé, de cuero o de jeve, estirarlo, y claro, la persona se va, de repente suelta eso que está estirando, y puede que eso que se estiró regrese, pero no regresa al mismo tamaño que tenía. ¿Mm? Es como decir, si tú agarras un polo, una camiseta y lo estiras, o se lo das a alguien mucho más grueso que tú y que se lo ponga, cuando se lo quita te lo devuelve, no necesariamente igual de estirado, pero tampoco como tú lo tenías en un inicio. Entonces, este estiramiento es producto de la conversación de lo que la persona quiere lograr, porque la persona viene con un mundo preferido, lo estamos estirando, ¿sí? Lo estamos estirando. Y aunque el futuro preferido, al venir la próxima sesión, no se haya cumplido tal cual, pero tampoco, es muy poco probable, que la persona venga con el mundo exactamente como lo tenía en la primera sesión. ¿Mm? Entonces, no sé si se entiende la metáfora esta del estiramiento, ¿no? ¿Sí? Estirar el mundo del cliente. Bueno,
¿Qué cosa es lo que permanece igual? Porque no todo ha cambiado, ¿no? Hay algunas cosas que permanecen igual. Por ejemplo, concentrarse en lo que el cliente quiere, tanto en la versión 1 como en la versión 2. La terapia centrada en soluciones, la práctica centrada en soluciones, como se le quiere llamar ahora, privilegia lo que la persona quiere lograr. ¿Ok? También hay una aceptación radical de lo que el cliente dice. No es que nosotros le vamos a cambiar el lenguaje, le vamos a dar otra terminología, le vamos a enseñar a hablar de acuerdo a la jerga de nuestro enfoque. Nosotros hablamos el lenguaje del cliente. ¿Sí? Si a él le da la gana de decirle a su depresión que está con la chiripiorca, pues nosotros le decimos la chiripiorca. Si a sus cambios, si a su comportamiento iracundo le llama bipolaridad, pues le llamaremos bipolaridad, aunque eso clínicamente no sea bipolaridad. Seguimos su lenguaje. Hacemos todavía, o todavía se hacen las preguntas del milagro, se usan escalas, detalles concretos, específicos, descriptibles y observables. ¿Sí? O sea, necesitamos seguir preguntando de manera concreta por detalles, ¿no? Al decir descriptible, nos referimos a que se pueda ver en la imagen, ¿no? En la cabeza de la persona que escucha. Tenemos que preguntar de manera tal sobre la que la persona quiere lograr, de manera tal que lo que nos describa, nosotros lo podamos ver acá. Por eso es que no nos podemos quedar con abstracciones, ¿sí? Y bueno, preguntas de afrontamiento, si es que procede, si es que es necesario, ¿no? Sobre todo cuando la persona nos dice que no encuentra mejorías o cuando llega en crisis a la sesión, donde tal vez preguntar por detalles, por futuros preferidos, por esperanzas no sea buena idea en esa primera sesión. Entonces podemos preguntar por estrategias de afrontamiento. Eso es lo que permanece igual. ¿Qué es lo que ha cambiado en la versión 2.0? Bueno, en la 1 todavía, en la 1 se concentran todavía en las preguntas. Las preguntas buscan producir información para luego dejarle tareas a la persona. Se les permite hablar libremente del problema. Se trabaja con objetivos, preferentemente o preferiblemente pequeños. Se buscan excepciones al problema. O sea, en qué ocasiones el problema, pudiéndose presentar, no se presentó. Esa es una excepción al problema. Se usan elogios al final de la sesión, ¿sí? Se supone que el terapeuta es una persona que puede ayudar a que la persona rescate y valore muchas de sus cualidades y virtudes, ¿no? ¿Sí? Se hace un mensaje luego de la pausa y hacia el final de la sesión. Entonces se utiliza pausa, se utiliza mensaje. Dentro de ese mensaje suele ir una sugerencia o tarea, ¿no? Bien, en la versión 2.0 se concentran más en trozos de conversación, habitaciones, herramientas, o sea, más que en preguntas, es conversar preguntando, bueno, preguntando, indagando por lo que la persona quiere lograr. Esas habitaciones de la galería de arte de la que hablamos, ¿no? Mejores esperanzas, futuro preferido, aspectos o instancias, momentos del futuro preferido que ya se están realizando, ¿sí? Y lo que sería avanzar un puntito más, ¿no? Entonces allí, si bien es cierto, hacemos algunas preguntas, pero las preguntas ya no son tan importantes como lo eran en la versión 1.0, ¿no? Donde se suponía que el arte de preguntar era lo que iba a permitir que la terapia funcione. No digo que en la versión 2.0 no importe preguntar o que te mandes con cualquier pregunta. Tienes que saber preguntar, pero el peso es diferente. Más importa conversar que preguntar. Preguntas para el desarrollo de descripciones del cliente, sí. Se va directo a las mejores esperanzas, no objetivos. Ya no se trabaja con objetivos. Las mejores esperanzas, las diferencias que las mejores esperanzas harán a todos los interesados. O sea, se busca también establecer diferencias.
cuando las mejores esperanzas se hagan realidad, que va a ser diferente de lo que es ahora, ¿sí? Ver esas diferencias. Instancias, en lugar de excepciones, ahora se habla de instancias o momentos de éxito, digamos, de cosas relacionadas con las mejores esperanzas y con el futuro preferido. O sea, qué parte de eso ya viene ocurriendo. O sea, en lugar de ver en qué momentos el problema no se presenta, más bien preguntamos en qué momentos el futuro preferido ya se ha estado presentando. ¿Sí? Más que elogios, una apreciación, resumiendo a través de la sesión, sin el aluvión de cortesía al final, ¿no? O sea, el terapeuta no necesita ser tan miel. Sí ser apreciativo, dar un buen feedback, pero sin necesidad de tanto elogio. Y bueno, ofrecer la posibilidad de la próxima sesión si es que es necesario o deseado por el consultante. O sea, queda a potestad del consultante si quiere volver o no. ¿Sí? Por eso mismo no cabe dejar tareas, porque una tarea implica que la persona tiene que volver a decirte lo que pasó. Pero aquí, como no hay tareas, no es obligatorio enganchar a la persona para que vuelva, ¿no? Bien, algunas conclusiones. La terapia comienza desde que el consultante llega. O sea, no es que hay una fase de evaluación, luego comienza el trabajo terapéutico, no. Ni bien se sienta ahí, ya estás haciendo terapia. No hay diferencia entre entrevista y terapia, porque la entrevista es la terapia. La forma como se conversa y se pregunta es lo que empieza a mover a la persona en dirección hacia el futuro preferido, hacia la solución que quiere construir. Por eso es que la entrevista es la terapia en sí. El trabajo del terapeuta recién comienza cuando empieza a hacer preguntas, ¿no? Entonces, creo que eso también lo decía Evan George, ¿no? Cuando una persona habla y habla y habla y tú respetuosamente escuchas, no estás haciendo tu chamba. Tu trabajo comienza cuando empiezas a preguntar. Entonces, sí se vale interrumpir, por si se preguntan eso, ¿no? El consultante decide en qué dirección vamos y también cuándo hemos llegado. El experto es el consultante. El terapeuta solo es experto en hacer preguntas. Y bueno, en generar una conversación donde la experticia del consultante salga a relucir. Bien, siempre me gusta para los escépticos, bueno, no está de más, no es malo que hayan escépticos, pero que sean escépticos informados, ¿no? Me gusta siempre citar a Albert Einstein. Creo que él decía que los que dicen que es imposible no deberían molestar a los que ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, para las personas que dicen que una terapia así sería pues por fuerza superficial y que solo serviría para pequeños problemas, no sé. Yo no trato necesariamente problemas superficiales ni problemas pequeños. Y además hay bastante, ahorita me he pasado bastante del tiempo, pero hay bastante investigación, hasta metaanálisis, ¿no? Sobre la efectividad de la terapia de soluciones, tanto en la versión 1.0 como en la 2.0, como para decir que no es una terapia efectiva. Sí lo es. Y en problemática diferente, ¿no? Y algunos de esos casos son, podríamos decir, atemorizantes para muchos terapeutas. Bien, finalmente permítanme el Publicherry. No sé si saben, pero estamos promoviendo un nuevo grupo de entrenamiento en terapia breve centrada en soluciones. Este es el grupo 25. Ya llevamos 24 en funcionamiento. Desde el grupo 24 venimos implementando la versión 2.0, con el grupo 25 también. Vamos a iniciar este sábado 10 de julio. Las clases son sábados de 4 a 8, cada 15 días. Y si están interesados, pues ahí tienen nuestro teléfono, nos escriben de preferencia y podemos darles mayor información. También está la información en la página de IFAMI y en todas las otras páginas que tenemos asociadas. Bueno,
No sé si hay alguna pregunta por ahí. A ver, veamos. ¿Qué pregunta se podría hacer para saber si desea continuar o no? Yo no les pregunto si desean continuar. Yo les digo, mira, vamos a terminar aquí por hoy, ¿no? Cuando ya hice todo el trabajo, y les digo, si deseas que tengamos una nueva conversación, me puedes mandar un mensaje, ¿no? Y agendamos otro día, ¿no? Entonces les digo, si deseas, ¿ya? No les pregunto si quieren saber o no, porque hay personas que te pueden decir que sí, porque se sienten puestas en compromiso, y yo quiero librarlos de ese compromiso, ¿no? Y si la persona realmente quiere volver, pues se va a comunicar contigo. Y si no lo necesita, pues no. ¿Qué frases emplea usted normalmente como elogios? Me pregunta Carlos. Yo no elogio. Antes lo hacía, ahora ya no. Básicamente le digo lo que me ha sorprendido gratamente, ¿no? Por ejemplo, a la enfermera de la que estábamos hablando, una parte que no comenté es que cuando ella estaba describiendo su futuro preferido, a pesar de que es una persona que tiende a ser seria, adusta, más o menos así como yo, pero cuando describía su futuro preferido, le cambió la cara. Empezó a sonreír, un poco como que la mirada se le fue para un costado y empezó a imaginarse lo que iba a hacer, ¿no? Y yo, como estábamos haciendo una sesión a través del Zoom, le tomé una captura de pantalla y se la mandé. Le dije, mira tu cara para cuando hagas realidad tu futuro preferido, ¿no? Entonces le dije, mira, me ha impresionado mucho la sonrisa que me regalaste mientras estabas describiendo todo esto. Y eso a mí me da una señal de lo importante que es para ti poderlo lograr, ¿sí? Y también me ha impresionado mucho, le dije, que estés en 7 y no estés en 0. Eso me ha dejado impresionado. No sé qué cosa crees que dice eso de ti. Y bueno, creo que me dijo algo de que en realidad soy más fuerte de lo que pensaba, que esto no me afectó tanto como yo creía en primera instancia y que me puedo recuperar. Algo así, ¿no? Entonces yo le dije, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y ahí quedamos. Entonces, no sé si eso califica como elogio, yo creo que no. Simplemente es hacer una devolución de cómo te has dejado impresionar por la persona. Y eso suele ser suficiente, ¿no? Bien, ¿se dan sesiones de seguimiento? Sí. Eh, bueno, yo tengo que ser honesto, yo no hago sesiones de seguimiento, pero no está prohibido. Es recomendable, si es que tú quieres verificar, pues, ¿no? Si tu trabajo está cumpliendo, está haciendo lo efectivo que quieres que sea, que se espera que sea. Es imprescindible hacerlo si es que estás haciendo investigación sobre el enfoque. Yo sugeriría que lo hagan. Yo, la verdad, no tengo la costumbre, no me voy a poner a analizar por qué, pero de que se puede, se puede. En todas las terapias es recomendable hacer seguimientos. Tal vez no es elogio, pero sí enfoca en sus recursos. Sí, claro. Cuando decimos un resumen apreciativo es un resumen resaltando los recursos, resaltando lo que le ha funcionado y le está funcionando a la persona. Eso sí lo podemos resaltar, ¿no? Bien, bueno, creo que podemos ir terminando por aquí hoy. Muy agradecidos a los que han estado aquí presentes y a los que están también por el Facebook. Y bueno, a los que se animen a participar en el curso, todavía hay espacio para que puedan incorporarse. Y nos estaremos viendo, espero, en otra ocasión. Estamos planeando hacer algunas videoconferencias como esta más seguido, sobre temas tal vez un poquito más puntuales, ¿no? Tanto del enfoque de soluciones como de otros enfoques que también manejamos, ¿no? Como el de la terapia narrativa, por ejemplo. Bueno, me voy despidiendo. Muchas gracias. Cuídense mucho y estamos en contacto.